Ok, vamos a ver ahora sobre las mediciones que se llaman nivel 1. Las mediciones nivel 1 es una prueba donde tenemos una fuente de luz, un medidor de potencia, vamos a medir directamente cuánto es la atenuación absoluta. Lo que hacemos es establecemos una referencia, establecemos un equilibrio entre el fuente y el medidor de potencia y colocamos el link en el medio para ver por cuánto han desviado. Podemos comparar este desvío a las normas de la industria para dar un valor de pasar o fallar. Ahora, ¿cuál es el límite que nosotros debemos usar? ¿Será que debemos usar los límites de la TIA o la ISO? ¿Usar los límites de la aplicación? ¿Usar nuestros propios límites? En cobre, siempre certificamos contra categoría 5E o contra categoría 6, categoría 6A. Nosotros no hacemos certificación contra el límite de 10 megabits Ethernet o gigabit Ethernet. ¿Por qué? La canaleta categoría 5E define un espacio donde entra gigabit Ethernet, donde entra Power over Ethernet. Y queremos medir esto porque en el futuro puede haber nuevas aplicaciones que van a caber dentro de nuestra canaleta 5E. Los fabricantes de los switches y los servidores, los puntos de acceso, están locos hoy en día para que esta canaleta de categoría 5E, que pueden colocar 2.5 gigabits ahí dentro. Porque si pueden colocar 2.5 gigabits dentro de una canaleta categoría 5E, los puntos de acceso de 802.11ac pueden funcionar con cableado 5E que está masivamente disponible. Si los nuevos puntos de acceso requieren que nosotros recableamos, que pasamos nuevos cables categoría 6A, esto va a limitar la disponibilidad de mercado. Ahora, en el mundo de fibra hay una desconcordancia y si nosotros tenemos el tamaño de la canaleta definido por la TIA es variable, va a variar dependiendo de cuántos empalmes, cuántos conectores, cuántos metros de fibra. Hasta la TIA permite 2 kilómetros de fibra, pero las normas de las aplicaciones, 10 gigabits por ejemplo, permite solamente 300 metros. Entonces las normas no baten. Y nosotros necesitamos decidir contra cuál límite nosotros vamos a correr nuestras mediciones. Mis consejos son el siguiente. Si ustedes son muy cómodos en calcular cuál es el presupuesto de pérdida, fantástico. Para cada fibra, ustedes van a calcular una pérdida diferente. Si ustedes o si su cliente no tiene un buen conocimiento de cuáles son los razonamientos de pérdida, recomiendo que ustedes piensen en usar los límites de aplicación. ¿Cuáles son las aplicaciones que están usando hoy en día? Estamos usando gigabit Ethernet en nuestro data center, pero sabemos que vamos para 10 gigabits en el futuro próximo. Perfecto, usan los límites de 10 gigabits. Si ustedes están instalando los cables MPO, los cables troncales MPO predeterminado, vamos a usar como mínimo los límites de 40 o de 100 gigabits. Los límites son lo mismo. Porque sabemos en el futuro próximo vamos a cambiar el dispositivo en los dos extremos y queremos saber que está pronto para soportar esto. Otras capacidades interesantes, podemos medir la distancia de la fibra y necesitamos la distancia, forma parte de la medición requerido. 2 fibras al mismo tiempo y correr las pruebas en ambas direcciones en la misma fibra. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de nuestro, llamamos Optical Loss Test Set, el equipo para correr las mediciones de nivel 1. Se llama el Certifiber Pro. El Certifiber Pro es un componente de la familia Versiv. Tenemos la máquina principal, el remoto, aquí tenemos los módulos que son colocados ahí atrás y en los módulos nosotros podemos tener un fuente multimodo, un fuente monomodo y un medidor de potencia. El medidor de potencia funciona tanto para multimodo y monomodo. Ahora, en los fuentes multimodo y monomodo, el fuente multimodo es un fuente LED y el monomodo es un fuente láser. Esta cuarta salida aquí es un fuente de luz visible. Ahora, junto con el kit,
Nosotros entregamos los cordones multimodos, son de 50 microns, tienen conectores LC, porque nosotros vemos principalmente que son conectores LC que estamos usando hoy en día. También vienen con los cordones de fibra monomodo, amarillo para monomodo, unos acopladores, y bueno, ahí está el kit. Cuando nosotros estamos corriendo pruebas en cobre es muy fácil repetir. Las pruebas de certificación que ustedes hacen, que el usuario final hace, que el consultor del usuario final hace, típicamente van a alinear, estamos de acuerdo. Difícilmente alguien va a decir, yo corrí la prueba y pasó, ustedes dicen, pero falló para mí. Ahora, en la situación de fibra es más difícil y encontramos la habilidad de repetir los resultados es difícil. Llamamos eso de la incertidumbre, porque cuando yo corrí las pruebas pasaron, pero cuando el fabricante que va a emitir la garantía corre las pruebas no va a pasar. Y hay unos 4 variables principales que si nosotros podemos superar esas 4 variables, vamos a tener un performance más estable, menos incertidumbre. Primero, reference grade connectors. Los conectores que nosotros usamos en nuestros llamados test reference cords, los patch cords, tienen, aquí está el cladding y aquí está el core. El core está bien localizado, bien en el centro de la fibra. Las tolerancias son muy exactos para esto, porque si nosotros tenemos un conector, voy a exagerar aquí, pero que si no está bien en el centro de la fibra, va a afectar nuestras mediciones. Otra cosa importante, queremos usar un fuente LED y no un fuente VCSEL, hacer nuestras referencias de un jumper, y vamos a hablar de un nuevo parámetro que nosotros llamamos de encircled flux. Primero, los fuentes LED y los fuentes VCSEL. Era una vez que decíamos que queríamos usar el mismo fuente que va a usar nuestro equipo activo, pero eso es incorrecto, porque los fuentes VCSEL no consiguen llenar la luz, llenar la fibra con luz, en cuanto a la fuente LED puede sobrellenar la fibra con luz. Y hay varios tipos de VCSEL. Yo escuché que hay unos 26 diferentes tipos de VCSEL. El diámetro de transmisión del VCSEL, vamos a colocar nuestro fuente VCSEL y vamos a colocar nuestra fibra. La cantidad de luz que ellos van a generar no acaba llenando la fibra, no tiene el diámetro adecuado para llenar la fibra de luz. Esto tiene una tendencia de dar valores optimísticos de resultados. Por ejemplo, si nosotros tenemos un mal alineamiento de las fibras, puede ser que el VCSEL pasa perfectamente y no detecta este mal alineamiento. En cuanto si usamos un fuente LED, como la LED va a sobrellenar la fibra, vamos a ver que esta parte de la luz no consigue pasar y vamos a detectar la atenuación adecuada. Bueno, por favor, usan fuentes LED cuando están corriendo las mediciones. Sí. Pero los equipos activos, tipo los Cisco, los SFP, ¿qué arrojan a las finales en la señal de...? Los SFPs van a usar un VCSEL. Vamos a ver eso. Sí, que está bien, está perfecto, el VCSEL está muy fuerte. Lo que nosotros garantimos es que el camino está bien, porque eso es un tipo de VCSEL, pero otro tipo de VCSEL puede hacer su transmisión por aquí arriba y ahí no va a conseguir llegar. Y nosotros no sabemos cuál tipo de VCSEL nosotros vamos a tener en nuestros equipos activos. La idea de usar la LED para las pruebas, no para las transmisiones, pero para las pruebas, es que medimos todo el núcleo de la fibra. ¿Okay? ¿Y es VCSEL en monomodo y multimodo? En monomodo usamos un fuente láser. Se llama un FP laser, que es un nombre francés que yo no sé cómo pronunciar, Fabry-Perot, alguna cosa así, Google. Pero los láseres son diferentes para monomodo. Y aquí yo estoy hablando únicamente de fibra monomodo.
esto. Únicamente de fibra multimodo. En un ambiente monomodo, sí, absolutamente vamos a usar un fuente láser, porque el fuente LED no consigue empujar la luz adecuado dentro de la fibra monomodo, por eso necesitamos usar un láser. Por la distancia. Es por la distancia, por el diámetro, por las características de la... No solamente, una parte sí, es las distancias mayores, otro es el geometría, el tamaño del núcleo de la fibra, requiere esta fuerza del láser para hacer las transmisiones. ¿Y los OLTS vienen con esto? Sí, nuestro kit del CertiFiber viene con fuente LED. Hace varios años, nosotros teníamos para el DSP 4000, teníamos el DSP Gigabit Fiber Module, también el DSP Multimode Fiber Module. Y esto era porque los clientes solicitaban, los clientes decían, pero yo estoy usando un VCSEL y quiero un VCSEL para hacer las mediciones, pero era incorrecto. Y llegamos a un momento cuando nosotros descontinuamos los módulos con VCSEL, no les ofrecíamos más y hoy en día solamente ofrecemos fuentes LED. Verás con los fabricantes de fibras, si hablas con Corning, si hablas con CommScope, ellos van a decir que no quieren aceptar los fuentes VCSEL. Además, por los problemas del tamaño de la luz que ellos están transmitiendo, ellos están un poco inestables para motivos de medición. No, en su comunicación, absolutamente, los SFPs funcionan perfecto, pero como un equipo de medición, ellos no consiguen mantener la luz en una forma estable para hacer mediciones precisas. Y otra vez, lo que queremos hacer, primero es hacer una medición precisa, y segundo, tener una medición que podemos transmitir, que otra persona puede correr una medición con otro equipo de otro fabricante y conseguir resultados parecidos a los nuestros. Dices que en el OLTS tienes el multimodo, el power meter y el monomodo. Sí. ¿Qué es cosa? ¿Fuente LED, fuente láser? Vamos a tener dos equipos, uno en cada extremo. Aquí está la salida multimodo, aquí está la salida single mode, multimode, single mode, y aquí en el medio es el power meter. El power meter es como un disco que simplemente mide cuánto es la intensidad de la luz que lo está acercando. No importa exactamente dónde está. Y el power meter funciona tanto si nosotros tenemos una fibra multimodo como si nosotros tenemos una fibra monomodo. Usamos el mismo power meter. ¿Ok? Entonces lo que nosotros haríamos, o la fibra es multimodo o es monomodo, no vamos a tener una fibra dupla. Entonces si nuestra fibra es multimodo, de verdad van a ser dos fibras. Nos colocamos el fuente multimodo al medidor de potencia y el fuente multimodo al medidor de potencia para correr las mediciones. ¿Esto corresponde? Sí. Y ahí está esta cuarta salida que estás viendo muy pequeña aquí, es un fuente de luz visible. El fuente de luz visible sirve como el piu-piu óptico para asegurar, y también muy importante nos ayuda en la bandeja de empalmes. Una otra área donde yo veo complicaciones en la fibra, esto especialmente en fibra monomodo. Encontramos situaciones donde la fibra monomodo pasa en la ventana de 1310, pero falla en 1550 y no entendemos por qué. Y lo que hemos encontrado es, cuando hacemos la fusión, colocamos las fibras en la máquina, corremos la fusión, las juntamos, las pasamos para el horno para cerrar el termocontráctil, y ahí las tenemos que pasar a la bandeja de las fusiones. Y cuando las colocamos en las bandejas de la fusión y dobramos la fibra, acabamos rompiendo la fibra. No está completamente rompido, pero eso se manifiesta en la onda de los 1550. Si nos usamos el fuente de luz visible en la fibra, la complicación es con un OTDR.
el OTDR dice que la falla está a la distancia del conector. Entonces nos vemos el conector y limpiamos el conector, tal vez hacemos un nuevo polimiento, pero el conector está bien. Pero la falla no está en el conector, está 50 centímetros después en donde hicimos la fusión. Yo estaba hablando con unos instaladores en Telmex que hacen muchas instalaciones para fibra hasta la casa, y ellos me comentaron que para ellos el equipo más útil fuera un power meter para detectar si hay un problema. Si no tienen la potencia adecuada con el power meter, usan el fuente de luz visible y va a iluminar en la bandeja de fusiones si la fibra está con un problema. Okay. Gracias por las preguntas. Ok, ahora, cuando nosotros vamos a setear la referencia, cuando nuestro equipo activo tiene salidas SC, pero lo que estamos midiendo es un distribuidor óptico LC o los cassettes para los cables MPO, ¿qué hacemos? Una opción es colocar una fibra híbrido con conector SC en un extremo y LC en el otro extremo. Pero por favor, no hacen esto. Nosotros no sabemos cuánto es la pérdida dentro del adaptador aquí, y cuando nosotros hacemos la medición, vamos a colocar la referencia para igualizarlo, pero cuando nosotros sacamos ese adaptador, está desequilibrado antes de que nosotros corremos la medición, y esto se manifiesta en pérdidas negativas. Vamos a ver un ejemplo de esto. Aquí tenemos ese acoplador, y en este ejemplo tiene una pérdida de 0.75 decibeles. Permitido por la norma, estamos llegando al límite, pero está permitido. Ahí nosotros vamos a sacar ese acoplador y correr nuestra medición. Aquí nuestro cassette tiene una pérdida de 0.3 decibeles, el otro distribuidor óptico, el panel óptico, tiene una pérdida de 0.3 decibeles, y esta cantidad de fibra tiene 0.1 decibeles de pérdida. 3 más 3 más 1 da 7, pero teníamos 0.75 de pérdida anteriormente. Entonces el resultado que la máquina nos da, disculpa, me siento como un abogado explicando esto, una pérdida negativa que es una ganancia. Pero una ganancia es imposible y los fabricantes no lo van a aceptar. Einstein nos dice que no podemos ganar luz. ¿Quién está correcto? ¿Einstein o Fluke? Yo veo que Einstein no está aquí para se defender, entonces tiene que estar el Fluke que está correcto. Pero si el Fluke está correcto, toda la teoría de relatividad no funciona y el universo va a autodestruir. En el mejor de las situaciones. Bueno, aquí tengo unos ejemplos. Esto fue un cliente que mandó para mí, el fabricante no va a emitir la garantía porque la pérdida medido es 0.02. No está correcto, no podemos tener una ganancia. La referencia estaba mal hecho. Eso es uno de mis ejemplos favoritos que un cliente mandó. Y dijo, hicieron un servicio para mí y quiero entender si hicieron el servicio bien. Hicieron las mediciones en las fibras ópticas y aquí nosotros tenemos las mediciones antes de hacer el servicio y las mediciones después de hacer los servicios. Vamos a ver esto por un momento. Bueno, antes tenía 1.5 decibeles de pérdida y después tenía 0.18. Mejoró. Antes tenía 1.1 decibeles de pérdida y después 0.19. Excelente, mejoró. Antes tenía 0.34 decibeles de pérdida y después tenía 0.6 decibeles, tenía más pérdida después. Y esta fibra, el 4, tiene una ganancia, tiene una pérdida negativa. Y después, bueno, en teoría esto sería peor de lo que era antes. Pero al ver este valor negativo, todos los resultados son inútiles. Los echo fuera, no les acepto. Pero hay más. Entonces lo que debemos hacer es hacer la referencia de un jumper, donde nosotros vamos directo al medidor de potencia. Y para hacer esto necesitamos
tener un adaptador en nuestro power meter que podemos sustituir entre un conector LC o un SC, los diferentes tipos. Ahora aquí también estamos viendo la utilización del mandril. Quiero prestar un momento para hablar de la utilidad de este mandril. El mandril es a su beneficio para usar. ¿Por qué? El fuente de luz va a sobrellenar la fibra con luz y necesitamos hasta reducir un poco la intensidad de la luz. ¿Cómo lo reducimos? Y también es esencial que no usamos, por favor, no usan bend insensitive multimode fiber cuando nosotros vamos a hacer la referencia. Porque si usamos el bend insensitive, la fibra que no tiene pérdidas cuando nosotros doblamos, el efecto de doblarlo para causar atenuación se va por la ventana, no sirve. Entonces, ¿por qué lo usamos? Si no usamos el mandril, vamos a hacer una referencia sin el mandril. Entonces aquí está nuestro equipo, aquí está el fuente y el medidor de potencia. Sin el mandril, el valor de la referencia va a ser más fuerte, tal vez menos 19 dBm. Y con el mandril, nosotros vamos a tener una referencia un poco menos caliente, tal vez menos 20 dBm. Esto puedo estar exagerando un poco, pero quiero enfatizar cómo es. Porque ahora vamos a abrirlo, tenemos nuestro distribuidor óptico en un extremo, la fibra horizontal, el otro distribuidor óptico, y tomamos nuestra medición. La medición que nos hacemos va a ser menos 22 dBm. ¿Okay? Entonces, en ambos los casos. Entonces, sin el mandril, 22 para 19 nos da una pérdida de 3 decibeles. Y con el mandril salimos con una pérdida de 2 decibeles. ¿Cuál es el límite que estamos usando? 10 gigabits. Para 10 gigabits tenemos 2.6 decibeles permitidos. Entonces, con el mandril pasamos y estamos bien. Sin el mandril es pesimística nuestra medición y fallamos porque tenemos más de 2.6 decibeles de pérdida. Entonces, la utilización del mandril es a su beneficio, es permitido, está recomendado. La norma define el diámetro del mandril y cuántas veces la fibra debe dar vuelta encima. Hoy en día eso ha sido sustituido por el mandril de encircled flux, pero la funcionalidad es lo mismo. Ok, ahora vamos a tirar la fibra, no de la salida. En la salida tenemos un alineamiento de fibras, y si nosotros tiramos de la salida y recolocamos, podemos cambiar ese alineamiento, es microscópico, y todavía tenemos la otra pierna. Entonces, podemos tirar la conexión del medidor de potencia. Recuerda, el medidor de potencia no importa exactamente dónde lo acertamos. Sacamos del medidor de potencia, colocamos la otra pierna del cable que es conocido bien y vamos a verificar si los cordones están bien. Las juntamos y queremos un valor, disculpe, está bien pequeño aquí, queremos un valor mejor a 0.15 decibeles para asegurar que está bien. Ahora en PowerPoint todo eso es fácil, PowerPoint acepta todo, pero en la vida real es más complejo. El CertiFiber nos ayuda en establecer la referencia. Tiene paso por paso un asistente que nos muestra cómo hacerlo. Aquí nos vemos la máquina con su salida multimodo, la entrada, la salida monomodo, fuente de luz visible. Aquí está el test reference cord, el patch cord, que tiene una bota roja, el mandril de encircled flux y la bota negra de nuestra demostración anterior. Las conectamos y establecemos la referencia. ¿Cuánto es el valor de la referencia? Queremos más o menos unos menos 20 dBm. Si tenemos menos 30, menos 35, está mal hecho.
no va a funcionar. Ahí nosotros vamos a sacar de la entrada, colocar la otra pierna, juntamos la otra pierna y vamos a verificar si el test reference chord está dentro de los valores aceptables. Y hasta en PowerPoint tenemos una falla. ¿Cuál es? Por favor, lean las advertencias de la máquina. Los valores de pérdida para los test reference chords superan el límite. Recomendamos hacer una limpieza y correr de nuevo. Lo sacamos, inspeccionamos, limpiamos, corremos nuestra prueba de nuevo y ahora tenemos pérdidas aceptables menor que los 0.15 decibeles. Algo que más me causa falla en las referencias cuando yo lo estoy seteando es no dejo la máquina calentar. Prendo la máquina e inmediatamente voy haciendo la referencia. Cuando prenden la máquina, déjalo calentar, dale unos 5 minutos, mejor unos 10 minutos, ahí el fuente va a estabilizar y va a ser más fácil hacer su referencia. Bueno, referencia hecho y corremos nuestra prueba. Aquí hemos guardado los valores del test reference chord dentro de los resultados para mostrar. Y ahí corremos nuestra prueba y podemos hacerlo en forma bidireccional. Ahora vamos a cambiar los dos fibras en el distribuidor óptico. Entonces medimos la fibra en esta dirección y medimos la misma fibra en la otra dirección. Un otro beneficio, algo que me gusta del Certifiber, es súper rápido.